y para todo el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones es un inmenso placer poder estar conectados a través de esta plataforma. Son tiempos pues que nos han permitido poder a través de estos espacios seguir comunicados. En el día de hoy, el Observatorio Venezolano de Prisiones va a presentar su informe sobre la situación de las visitas de los familiares y los allegados de los reclusos a los lugares de reclusión en Venezuela. ¿Sí? Esta es parte de una serie de publicaciones, es el volumen número 2, específicamente de estudios de derecho penal y proceso penal penitenciario y derechos humanos. Estas publicaciones las pueden ver a través de nuestra página web www.ovprisiones.com. En el día de hoy nos acompañan 3 ponentes, nuestra directora general, la doctora Carolina Girón. Luego de la intervención nos va a hablar el doctor Carlos Ayala, quien fue expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actual vicepresidente de la Comisión Internacional de Justicia, SIC. De juristas, perdón. Luego nos va a hablar el doctor Emil Niño, quien forma parte del equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones, y él nos va a conversar sobre sus impresiones como redactor de este informe. Sin más preámbulos, le damos a todos la más cordial bienvenida y toma la palabra nuestra directora Carolina Girón. Buenas tardes a todos, gracias por tomar el tiempo y estar aquí acompañándonos. El día de hoy estamos presentando nuestro segundo volumen de la revista de Derechos Humanos sobre las personas privadas de libertad y es un tema que muy poco se ha hablado, que es sobre la visita de los familiares y allegados. A este respecto debo hacer 3 consideraciones porque son nuestros grandes amigos Carlos Ayala y Emil Niño quienes van a dar a profundidad todas las cuestiones legales y todas las implicaciones de derechos humanos que tiene esta situación en Venezuela. Y yo quisiera hablar desde la parte humana de estas personas que nada más en Venezuela fue prohibida la visita de los hombres a los centros penitenciarios. Por tanto, las que están yendo son mujeres, madres, hermanas, hijas, esposas, y son sometidas a requisas invasivas, humillantes para su honor, su pudor como mujer. Aparte de eso, que no tienen derecho al reclamo en virtud de que las autoridades imponen cualquier trato, no hay un protocolo específico, normativo de estas visitas. Y también tenemos que en el caso de las mujeres que están presas, también ellas son discriminadas, no tienen derecho a la visita conyugal, no tienen derecho a que la visiten sus padres, sus hermanos. Y también tenemos presos que, bueno, que no pueden recibir la visita de su padre. Todas estas consideraciones, todas estas cosas nos llevaron a buscar esta investigación coordinada por el doctor Emil Niño, avalada por el doctor Ayala, y realmente es nuestro aporte y son propuestas, no solamente nos estamos quedando en la denuncia y en la visibilización del problema, sino proponer para mejorar el sistema, queremos soportar, de hacer un sistema robusto, un sistema que respete los derechos humanos, tanto de las personas que están privadas de libertad como de los familiares. Por tanto, yo dejo en la palabra al doctor Carlos Ayala Corao y, bueno, como oyeron la conversación antes, somos amigos cercanos, una persona aquí en el observatorio, el equipo completo del observatorio aprecia, quiere, estima, y bueno, y que esté aquí con nosotros, para nosotros es un honor. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a Carolina Girón del Observatorio Venezolano de Prisiones y a todo el equipo del observatorio por esta invitación a estar con ustedes hoy en este acto de presentación de este nuevo informe. Mis felicitaciones y reconocimiento
a Emil Niño y a todo el equipo del OVP por este nuevo informe, esta nueva investigación, esta nueva publicación, que tiene que ver, en definitiva, con la documentación de los tratos dados a quienes visitan a los presos, a quienes ejercen este derecho de visitar a los presos, de poder acompañarlos por un momento, de poder brindarles apoyo, de poder, inclusive debido a la realidad venezolana, llevarles alguna comida, alguna medicina, algún elemento que les haga falta, y por parte de las personas privadas de libertad, porque aquí la palabra preso hay que conversarla y afirmarla en términos generales, no son solamente aquellas personas que han sido condenadas. Recordémonos que en Venezuela están privadas de libertad personas que están sometidas a proceso, con prisión preventiva, es de hecho la mayoría, pero además en una serie de retenes policiales y otras instalaciones policiales están personas que ni siquiera, muchas de ellas han sido sometidas a juicio. Entonces, asumamos que estamos hablando de las visitas a las personas privadas de libertad en general, pero por supuesto mucho más grave se convierte el tema, como lo documenta este informe, cuando nos referimos a personas que inclusive están bajo la custodia del Estado formalmente en estos centros. ¿Por qué? Porque hay dos pilares que este informe subraya. El primer pilar es que la pena privativa de libertad o la restricción de libertad es de la libertad de movernos, de la libertad de circular, de la libertad de movilidad, pero no implica una pena o una medida, digamos, preventiva de privación de libertad mientras dura el juicio, pero no implica la restricción de otros derechos, ¿verdad? Entonces, la persona que está bajo la custodia del Estado debe ser tratada con humanidad. ¿Y qué implica con humanidad? Con respeto a su dignidad humana, con respeto a su integridad personal. Como está bajo la custodia del Estado, el Estado tiene que garantizarle el ejercicio de derechos como el derecho a la alimentación, el derecho al acceso médico. También tiene que permitirle actividades físicas, deportivas o actividades intelectuales como la lectura. Tiene que darle un trato con estándares humanos. Y esto está recogido en reglas universales como las reglas Mandela, que han sido objeto de publicación y estudio por el OVP y por los principios y estándares de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ese trato que se debe dar deriva precisamente de que es únicamente una privación de libertad. En Venezuela se abusa de la privación de libertad, en Venezuela se priva arbitrariamente de la libertad, en Venezuela hay presos comunes que no deberían estar presos, deberían estar en libertad. Debe ser la excepción la privación de libertad, pero además en Venezuela hay presos políticos, civiles y militares, privados arbitrariamente de su libertad. Pero en general hay un maltrato a la dignidad humana en el trato que se les da a ellos y en el trato en consecuencia que se le da a los familiares y demás visitantes. En primer lugar, como el informe levanta, por las restricciones. Como lo decía Carolina al principio, inclusive no pueden los varones visitar prisiones. Se les niega en las cárceles de mujeres la visita conyugal. O sea que en primer lugar hay restricciones negativas, pero cuando se permite, como levanta este informe, desde los retenes policiales a los penales venezolanos, las visitantes están sometidas a un procedimiento de humillación, de vejación, de registros inclusive íntimos del cuerpo humano,
que son verdaderamente detestables y hay que rechazarlos por ser contrario a los principios de la dignidad de la persona. Entonces son sometidos a tener que desnudarse, a tener que hacer saltos bajo la vigilancia de los custodios y de las custodias para la entrada a estos centros. E inclusive en algunos casos a registros vaginales con métodos absolutamente desechables, porque en unos años donde ya existe la tecnología, todo esto no debería ocurrir, sino que debería pasarse por mecanismos de control digital, de imágenes digitales, como por ejemplo, tan intrusivos, pero digitales, como cuando pasamos por esas máquinas en los aeropuertos, los nuevos sistemas de scan del cuerpo, que son inclusive más seguros que los registros manuales. Pero esto a veces se extiende más allá de los visitantes. Hemos visto como a ciertos presos o presos políticos, a los propios abogados se les exige pasar por estos procedimientos. Entonces, aquí se está extendiendo de alguna manera la pena a aspectos que no se pueden extender respecto al privado o la privada de libertad, pero además se está infligiendo un dolor y una violación de los derechos humanos de quienes visitan a los presos, de las madres, de las hermanas. La foto que lleva este informe, me gustaría que la pongan en algún momento, es precisamente una foto que ocurre pues todas las semanas en los centros de detención, que son mujeres esperando poder entrar a visitar a sus hermanos, a sus hijos, a sus seres queridos en la cárcel, y son mujeres las que son sometidas a esta vejación. De tal manera que tiene razón el informe y el enfoque que se hace en el informe, de que además esto configura una violación a los derechos de la mujer venezolana, a los derechos de la mujer, y es una especie de violación que tiene un objetivo determinado a estas visitantes, a estas familiares de las personas privadas de libertad, porque contra quienes se están cometiendo esos abusos y esas vejaciones son precisamente mujeres venezolanas. Y esto, como ustedes saben, bajo estándares internacionales, es además bajo normas de Naciones Unidas, bajo convenciones como la Convención de Pará, es una forma de violencia y discriminación contra la mujer, porque es a ese sector, a ese sector de la población venezolana que son las mujeres, las que siguen luchando por sus familiares presos, quienes son sometidas a estas vejaciones por llevarle una comidita, por llevarle una ropita el fin de semana o el día de visita a sus seres queridos. De tal manera que, a pesar de que está ocurriendo esto, yo aplaudo que el Observatorio Venezolano de Prisiones haya documentado esta situación con nombres específicos de centros de detención, retenes policiales, pero además que haya levantado los estándares. En primer lugar, yo quiero subrayar la importancia de que las personas privadas de libertad, los presos y las presas, estén bajo la vigilancia y protección, primero judicial, es decir, del juez de ejecución, que no se puede hacer la vista gorda al Poder Judicial ni los jueces de lo que está ocurriendo en las cárceles venezolanas y de lo que está ocurriendo con estas visitas de los familiares y los allegados de los reclusos en los lugares de detención en Venezuela. Es decir, ahí hay una llamada de atención en el informe muy bien levantada respecto a los jueces de ejecución. Son los jueces de ejecución los que van a ser responsables por hacerse la vista gorda y no supervisar la ejecución de la pena respecto a la persona privada de libertad y respecto a los familiares que son objeto de estos abusos. En segundo lugar, la necesidad de incorporar estándares. Por supuesto, la seguridad de las cárceles es algo importante. Más bien, precisamente, la ironía es que con todas estas
restricciones absurdas y abusivas a las visitas, ya sabemos lo que entra a las cárceles venezolanas, desde armas de fuego, granadas, ametralladoras, y lo hemos visto. De tal manera que más bien hablemos de la seguridad de las cárceles, pero no la utilicemos como excusa para estos vejámenes. Entonces, que se introduzcan mecanismos que salvaguarden la seguridad de los centros penitenciarios, pero que al mismo tiempo no sean contrarios a los principios de la dignidad de la persona humana. Y esto requiere precisamente no solamente medios tecnológicos, sino el saneamiento y la transparencia en la gestión de estos centros de detención, en los cuales todos sabemos, lo ha documentado el OVP, son centros también de corrupción y funcionamientos de mafia, de pranato, etcétera, etcétera. Bueno, de tal manera que para concluir, este informe hace recomendaciones que van desde la supervisión judicial, la incorporación de estándares, la incorporación de medios y mecanismos para poder hacer las cárceles más seguras, pero más respetuosas de la dignidad de la persona humana. Y el observatorio, que siempre se ha enfocado en sus informes precisamente en las personas que están privadas de libertad, esto va más allá de las personas privadas de libertad, las incluye a ellas, pero incluye las personas que no son objeto de detención, que no son objeto de medida y que sin embargo sufren una especie de consecuencia indirecta de esa privación de libertad, que se convierte en directa cuando acuden a ejercer el derecho de visitar a sus seres queridos, y que es un derecho también de la persona detenida que está en las reglas universales. Bueno, para quedarme dentro de los 10 minutos prometidos, doy por terminada mi intervención, felicitando al Observatorio Venezolano de Prisiones una vez más por este valioso informe que nos regala. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ayala. Muchísimas gracias. Ahora, alguien que nos ha acompañado en el observatorio, donde esté, siempre nos acompaña, que es el doctor Emil Niño. Emil es un colaborador del observatorio de hace muchos años, es parte de nuestra familia OVP. Hoy está en España educándose, formándose. Él es doctor en penología, ¿no? Si no me equivoco. Derecho penitenciario. En Derecho Penitenciario. Es el único doctor venezolano en Derecho Penitenciario. Es venezolano, estudió Derecho en Venezuela y bueno, aquí lo tenemos, lo queremos mucho, y quién más que él, que fue el coordinador y redactor de este informe y recibió los insumos de todos los coordinadores regionales del Observatorio Venezolano de Prisión. Gracias, Emil, por estar hoy aquí con nosotros también. No, bueno, muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Y sí, quiero comenzar con eso. Primero, quiero agradecer públicamente a ti, Carolina, a Beatriz Bento, a Darlene Zambrano, a Judy Vega, Nersa Ramírez, Raiza Ramírez, Reis Peña, Tatiana Aguilar y Wixa Santos. Sin el trabajo de ellas, esto no se hubiese podido hacer. La información que está contenida en este informe se podía únicamente recabar, ¿no?, con el trabajo que ellas hicieron y con el compromiso que ellas hicieron. Dicho esto, quiero enfocarme, ¿no?, en una brevísima reflexión acerca de una de las razones que, a mi modo de ver y desde el punto de vista de la penología, la ciencia penitenciaria y el derecho penitenciario podrían explicar por qué el sistema penitenciario venezolano funciona violentando los derechos humanos de los privados de libertad sin importarle al Estado y en algunos casos sin importarles a la sociedad alguna. Pero para esto me planteé unas preguntas que voy a intentar contestar a lo largo de mi intervención. La primera interrogante que surge cuando nos preguntamos cuál es la razón
de este tratamiento que se le da a los privados de libertad en Venezuela es porque en Venezuela, pese a que en este país se ha experimentado una evolución formal de la pena privativa de libertad, esta finalidad no se ha materializado en la práctica. Y la otra interrogante que le surge es por qué esta situación afecta a los familiares de las personas privadas de libertad. Remitiéndonos a la primera pregunta, a mi modo de ver, la gran razón por la cual dentro de las prisiones venezolanas se violan los derechos humanos con total indolencia por parte del Estado se deriva de la concepción intrínseca que en Venezuela se tiene de la finalidad de la pena privativa de libertad, la cual, en la práctica, la ejecución de la pena siempre ha estado orientada a la idea de atormentar y hacer sufrir al culpable de un delito. Es decir, a la idea de que a mayor tormento, mayor y más efectiva es la justicia. Esto ha sido así siempre, aunque como vemos, como les mostraré a continuación, a nivel formal, la República de Venezuela, desde su independencia, ha pretendido adoptar los avances humanitarios universalmente aceptados desde que la prisión pasó a ser considerada como pena en sí misma. Ahora bien, desde el nacimiento de la República de Venezuela, por allá en el año 1811, constitucionalmente se pretendió orientar la finalidad de la pena privativa de libertad hacia la corrección del penado. Sin embargo, debido a la falta de infraestructura y a la inestabilidad política de aquel entonces, no fue posible que esto se configurara en la práctica. Años después, ya en la década de 1830, el ministro Santiago Rodríguez impulsó la adopción en el país de los modelos penitenciarios norteamericanos, modelos que estaban orientados a que las prisiones funcionaran como medio para lograr la reforma moral del prisionero. Pero en esta oportunidad, la aparente estabilidad política y económica que tuvo la República Venezolana durante la década de 1830 hizo posible que en 1841, además de dictarse nuevas leyes sobre la materia penitenciaria, se empezara a reformar el sistema de presidios, prisiones y cárceles heredadas de la antigua colonia española. No obstante, pese a la proliferación de leyes penitenciarias y a las reformas de algunos establecimientos que se hicieron a lo largo del siglo XIX y a la inestabilidad política persistió hasta finales del siglo XIX e impidió que estas prisiones realizaran su cometido reformador. Y al contrario, favoreció que estos lugares de reclusión reformados fueran utilizados como medios de represión de la disidencia política. Y por ello las condiciones de reclusión de los presos comunes no importaban. Y no importaban, repito, porque se creía que mientras peor fuere el entorno penitenciario, es decir, a mayor tormento sufrido por los presos, más efectiva es la justicia. Además, se creía que mientras peor fuere el entorno penitenciario, mayor sería el efecto intimidatorio de la prisión hacia la disidencia política. Esta práctica se extendió hasta la tercera década del siglo XX y al parecer, por las condiciones que vemos las prisiones en Venezuela actualmente y la práctica del gobierno de turno, pareciera que continúa vigente. Pero pese a esa tendencia, el Estado venezolano ha insistido e insistió durante el siglo XX en adoptar criterios penitenciarios modernos con el fin de humanizar las prisiones y de que el funcionamiento de estas lograsen reformar al preso. Por ello, en 1937, los criterios científicos criminológicos llegan a las prisiones de la mano del profesor Tulio Chozoni, primero como técnico legislador y luego como ministro. Pero en esta oportunidad, la introducción de los modernos criterios científicos no se hizo para corregir a las personas privadas de libertad mediante procedimientos empíricos o improvisados, sino que la reforma se hizo para tratar de rehabilitar al penado mediante la técnica de la ciencia criminológica, lo cual sería posible no solo con la Ley de Régimen Penitenciario de 1937, sino también con la reforma del Castillo Libertador ubicado en Puerto Cabello y con la construcción del aún
de la aún existente Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros, aunque no sé si todavía está en funcionamiento. Pero este proceso evolutivo formal de la finalidad de la pena continuó en 1961, cuando la nueva ley de régimen penitenciario de 1961, inspirada en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento del recluso, entra en vigencia. Con esta nueva ley de régimen penitenciario se reafirma en Venezuela no solo los conceptos del moderno sistema penitenciario basado en la importancia de la formación del personal que debía trabajar en las prisiones, sino que también se abre la ventana al reconocimiento de la persona privada de libertad como sujeto de derechos, susceptibles de ser protegidos por el Estado, reconocimiento que fue refrendado definitivamente casi 40 años después con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal en el año 1998, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, y con la ley de reforma parcial de la ley de régimen penitenciario del 2001. Como vemos, desde el punto de vista legislativo, Venezuela siempre estuvo en la vanguardia mundial en cuanto a los postulados del moderno concepto del servicio penitenciario y por ende en cuanto a la finalidad de la pena, situación que contrasta con la práctica institucional, la idiosincrasia de la sociedad y la costumbre política, donde siempre ha imperado sea por desconocimiento o sea por una arraigada creencia de que la persona condenada por haber matado, robado o por haber cometido algún otro delito pierde todos los derechos desde el mismo momento en que es condenado judicialmente. Ahora bien, teniendo claro que pese a estas reformas legislativas vanguardistas, el castigo extremadamente aflictivo y tormentoso por el delito cometido ha sido la premisa que ha reinado en la práctica judicial venezolana durante siglos, cabría reformular la segunda interrogante que dije al inicio de mi intervención, y es: ¿por qué esta situación? ¿Por qué el castigo basado en el tormento de la pena afecta, o el tormento del recluso afecta a los familiares de las personas privadas de libertad en Venezuela si ellas no han cometido delito? La respuesta está en el arraigo social del concepto de la responsabilidad colectiva, la cual se corresponde con la idea del castigo basado en el tormento del delincuente. La responsabilidad colectiva implica que por el hecho de ser familiar o allegado de una persona condenada por un delito, también esta persona es estigmatizada, señalada e incluso culpada por haber cometido el delito. Esta forma de responsabilidad penal ha existido desde tiempos bíblicos. La sociedad ha tendido a estigmatizar a los familiares de los delincuentes solo por el hecho de tener un pariente preso. Ello pese a los avances y progresos que el derecho penal experimentó desde la Ilustración y que, como diría von Henty, lastimosamente esta situación ha continuado vigente, aunque no formalmente hasta nuestros días. Para explicarme mejor acerca de cómo funciona la responsabilidad colectiva desde el punto de vista sociológico, ojo, esto es un concepto sociológico, no jurídico, pero sirve para entender mejor la situación de lo que estamos viendo con las visitas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Para este ejemplo voy a utilizar la idea del mérito, el cual, al igual que la culpabilidad, implica que hacer cosas buenas se traslada también a los familiares de la persona al que se le reconoce un mérito importante. Si nos vamos al contexto venezolano, por ejemplo, podemos decir que si escuchamos que fulanito Perencejo es descendiente de Simón Bolívar o primo de Guaidó o hermano de Maduro, esta persona será objeto de algún elogio o un insulto. Lo mismo sucede en el inconsciente de cualquier persona cuando se entera que alguien es familiar de una persona que está presa. Así funciona la responsabilidad colectiva, pues se entiende o se extiende esas consecuencias a las acciones positivas, de las acciones positivas de una persona hacia los familiares y allegados, y por ende también los parientes pueden verse afectados por el repudio social. Les digo todo esto porque creo que es importante dejar claro que esta explicación sociológica de la responsabilidad colectiva
en penología sirve para valorar la dimensión del problema a la hora de ejecutar una sanción penal. Y porque así, y poder así tomar las medidas que garanticen que una institución jurídica como lo es la pena tenga los resultados que se esperan de ella. Y aunque esa responsabilidad colectiva arraigada en el inconsciente de la sociedad no es del todo cuestionable, cuando es el Estado el que actúa como un particular, como si fuese un particular adoptando en la práctica la idea de la responsabilidad colectiva, es una situación verdaderamente inadmisible jurídicamente hablando. Dentro de un modelo de Estado social y democrático de derecho, el que tiene la potestad para hacer justicia penal es el Estado. Es decir, el que tiene la facultad para perseguir, determinar la responsabilidad, condenar y cumplir y hacer cumplir las condenas es el Estado. Y esto lo puede hacer porque la ley así lo autoriza. De manera que si el tratamiento que reciben los reclusos y sus familiares al margen de la ley pone en riesgo o en grave riesgo la legitimidad de la pena tal como hoy en día se entiende. Por todo lo anterior, el informe que se está presentando el día de hoy muestra parte de la realidad materializada en la creencia del castigo como tormento, del cual también son víctimas los parientes de los reclusos al momento de ingresar a las prisiones. Y también deja en evidencia la vulneración del sentido de la ley, la falta de profesionalismo y la frecuente improvisación que caracteriza a la administración penitenciaria. Pero además, este informe otorga una importante herramienta a la hora de solicitar a las autoridades las medidas idóneas a adoptar para solventar el problema a corto y a mediano plazo. Medidas puntuales que no dan margen a la interpretación. El hecho de que se cuente con medidas o recomendaciones concretas en un informe como este es muy importante, y más aún cuando las mismas emanan de criterios científicos. En el ámbito penitenciario casi todo está escrito. Por lo tanto, en este informe no se dice nada nuevo o que no se conozca o que no haya sido ensayado en otras regiones del mundo. El mérito de este breve informe está en que sintetizó las medidas y recomendaciones que ya se han aplicado o se están aplicando en los sistemas penitenciarios de otros países y que afortunadamente han dado buenos resultados en beneficio de la dignidad humana y los derechos humanos de los reclusos y sus familiares. Quería compartir estas reflexiones con ustedes y bueno, espero que este informe sea de mucha utilidad, sea difundido, que es lo más importante, y bueno, que tenga efectos prácticos. Muchas gracias, eso es todo. Gracias, Emil. Quedamos abiertos a si tienen alguna pregunta, si quieren, si hay alguna inquietud de parte de los asistentes. Si no, quiere decir que se quedó todo explicadito muy bien. Beatriz. Sí, sin duda alguna, en lo particular, más que un comentario, pues me gustaría saber las apreciaciones del doctor Ayala y el doctor Emil referente a las recomendaciones, ¿no? Porque ciertamente son criterios que enmarcan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la necesidad, la adecuación en que se puedan establecer estas recomendaciones dentro de los centros penitenciarios. Pero en la actual realidad, ¿no? Digamos, pues llevando a cabo ya una transición, ¿cuáles de esas recomendaciones se podrían tomar en cuenta de forma inmediata o se podrían implementar de forma inmediata? ¿Quién primero, yo? ¿No? Sí, como ustedes. Bueno, yo podría dar una primera idea y Emil, que es autor del informe, pues las conoce mucho más en detalle y puede complementar lo que yo diga, ¿no? Pero yo veo que son recomendaciones muy sencillas en el sentido de que son muy claras, ¿no? No hay que hacer, no hay que elaborar más
directrices, no hay que elaborar más reglamentos, no hay que elaborar más leyes, no hay que elaborar más sentencias. Por supuesto, en esto deberían estar involucrados la Defensoría del Pueblo hace tiempo, debería estar involucrado el Ministerio Público, deberían estar involucrados los jueces. Prácticamente lo que tenemos en Venezuela, si uno seguía por las medidas provisionales que ha dado la Corte Interamericana desde hace ya varios años, muchas de ellas las solicitamos con el OMP y las seguimos solicitando y atendiendo. Pero yo creo que en Venezuela hay un estado de cosas inconstitucionales, como habla la jurisprudencia constitucional, y como en Colombia la Corte Constitucional declaró el sistema penitenciario un estado de cosas inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no es simplemente que no llega la comida, no llega la comida, no es simplemente que no hay atención de salud, tampoco hay atención de salud, pero además tampoco hay lugares de esparcimiento, pero además, como estamos viendo hoy, tampoco hay ni lugar ni procedimiento para que las visitas tengan lugar conforme a los estándares internacionales y, bueno, y por cierto, nacionales, que también han estado reiterados. Entonces, este es un típico ejemplo donde no hace falta, por decirlo así, elaborar más estándares. Con los estándares internacionales y los propios que tenemos a nivel nacional, pueden implementarse esas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, una recomendación es el procedimiento de requisa. Bueno, el procedimiento de requisa debería ser por medios tecnológicos. Ya desde los años 90, la Comisión Interamericana decidió un caso con relación a la requisa vaginal que se efectuaba en unos penales argentinos, prohibiéndola por intrusivo, violatorio de la dignidad personal, la integridad física y moral de las personas, y exigiendo que fuese mediante protocolos y procedimientos tecnológicos, ¿verdad? Que, como yo dije antes, son hasta más eficientes que los manuales. Entonces, ese procedimiento tiene que ser básicamente, como estamos diciendo, que respete esos principios. Y de nuevo, no es que estamos, en estas recomendaciones, no es que estamos proponiendo la inseguridad de las cárceles, que más inseguras de lo que son al día de hoy sería imposible, sino precisamente la vocación de seguridad de la cárcel tiene que ser llevada a cabo con mecanismos idóneos. Por ejemplo, la recomendación de publicar en un lugar visible dentro del establecimiento los derechos y deberes de las personas. Bueno, esto es fácilmente de implementar. Dotar los mecanismos de tecnología, como decíamos antes, detectores de metales, explosivos y hasta más allá de eso. Como estamos diciendo, estos mecanismos hoy en día de screening de cuerpo permiten ir mucho más allá de metales o explosivos, incluyéndolos, por supuesto. Equipos tecnológicos, tener certeza respecto a los días de visita. Es decir, yo encuentro, en esto me podrá complementar, bueno, y por supuesto entrenamiento del personal humano de las custodias, y por supuesto, comenzando porque las cárceles venezolanas no pueden seguir en manos de custodia militar ni de policía. Esto es un área, y Emil en esto sabe, y el observatorio mucho más que yo, esto es una materia objeto de especialización. La vigilancia y la custodia de personas privadas de libertad tiene que ser personal civil, pero personal civil debidamente entrenado. Entonces, ese es el personal que hay que entrenar. Hay que cambiar las cabezas de los carceleros venezolanos para que traten con dignidad al preso y a su visitante. Mientras eso no sea así, seguiremos teniendo los depósitos yo no diría de seres humanos, sino de carnes humanos en los que se han convertido ese horrible holocausto venezolano que son las cárceles. Pero dejo para que complemente quien elaboró este informe y sabe esto, que es el amigo Emil. Muchas gracias, doctor. Siempre tan humilde el doctor Ayala.
Ya lo dijo todo. Sí, básicamente, o sea, las reglas que están contenidas en el informe son básicas. No hace falta de forma solo presupuesto y voluntad política. Básicas. No hay mucho que decir. Hay otros problemas que afectan el tema de las visitas, como es el almacenamiento, como es el retablo procesal. Bueno, pero esas son otras medidas que se hacen, o sea, se deben adoptar en otro nivel donde deben participar otros órganos del poder público. Pero sin embargo, por ejemplo, la participación de los jueces de ejecución, la presencia de los jueces de ejecución al momento de realizar las visitas, ellos deberían estar presentes, porque una de sus funciones es velar por el correcto funcionamiento del régimen penitenciario y porque la pena vaya dirigida a la reinserción social del recluso y afectar al visitante, lesionar al visitante. Fíjense, mire, cuando yo tuve la posibilidad de visitar las prisiones en Venezuela, una de las cosas que te dicen los presos, o sea, es que muchas veces ellos prefieren que los familiares no los visiten, porque son sometidos a humillaciones. Y eso incrementa a su vez el sentimiento de rabia, de indignación que ocasiona hechos violentos posteriores a las visitas, por el maltrato que sufren los propios visitantes, que son los familiares de los presos. Entonces, la visita, el contacto con el mundo exterior de los reclusos por medio de la visita es un derecho penitenciario, además de ser un derecho, no sé si me corrige el doctor Ayala, pero tendría relación con el derecho, con un derecho humano como tal, el derecho a la familia, no sé dónde se cuadraría, pero el derecho al contacto del recluso con el mundo exterior en condiciones dignas forma parte de los mecanismos para ayudar a que el recluso se reinserte a la sociedad. Entonces, eso sería una de las medidas que ya están, o sea, que ya no hace falta hacer mayor inversión porque los jueces de ejecución están. Y lo demás son cuestiones prácticas, publicar los derechos y los deberes que tienen los visitantes, así como el personal, y nada más, pues, o sea, no hay las medidas, las recomendaciones que están son las que el Estado puede realizar a corto plazo. No, perfecto, doctor. A mí en lo particular, pues, quise hacer esta acotación porque realmente ustedes lo han explicado muy bien. Es voluntad política y tener las ganas de realmente hacer ese cambio, ¿no? Dentro del sistema penitenciario. Acá hay dos preguntas, ¿ok? De Magdalia García. Ella nos dice, entonces podemos decir que hay un retroceso en la aplicación de los convenios internacionales y demás normas vinculantes. No sé si leo todas las preguntas y van respondiendo, ¿les parece? Aquí hay otra pregunta del doctor Humberto, perdón, hay otra pregunta de Mairena Norma, que ella dice, más que todo, vamos a ver, entonces el tener un pariente preso nos hace vulnerables. ¿Debemos sufrir la condena por igual? Esas son las dos preguntas. Bueno, y había una pregunta que al yo responderla, creo que se invisibilizó. No, pero aquí está. De Sí, Humberto doctora Prado. Ayala. Sí, de Humberto Prado. Debemos tomar en cuenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cumplir sus recomendaciones. ¿Cuál deberíamos tomar? Y la otra pregunta para el doctor Emil, ¿qué recomendaría a los familiares cuando se le irrespeta en las requisas, cuando se les respeta, cuando son requisadas las mujeres con tocamientos en todo el cuerpo? Esas son las preguntas. Bueno, yo respondo las mías rápidamente y muchas gracias. Bueno, a ver. Muchas gracias a usted, doctor. En principio, la primera pregunta muy lineal. Con este informe, indudablemente lo que nos estamos dando cuenta que sí, que hay un
gravísimo retroceso, y no es nuevo, un gravísimo retroceso que ya lleva, o sea, no es que estábamos bien hace 20 o 30 años, estábamos mal y ahora estamos peor. Con, digamos, si lo medimos por hacinamiento, si lo medimos por violencia carcelaria, es decir, yo creo que casi nunca hemos estado bien históricamente en Venezuela, a pesar de, como decía muy bien Emil Niño, bueno, las constituciones, los códigos, o sea, en lo ideal, en lo normativo, estábamos bien, en la realidad siempre estuvimos mal, ahora estamos peor. Desgraciadamente, y índices fatales de la violencia carcelaria nos lo dicen todo. Y hay un retroceso, indudablemente. Y en la segunda pregunta, sí, lo que estamos viendo es que la persona privada de libertad, la privación de libertad, que debería ser esto y solo eso, pero todas las violaciones que lo rodean se extienden a violaciones. Yo no diría que es una pena es algo muy serio, una pena es algo, como estamos hablando desde el principio, es una restricción de libertad por una condena penal definitivamente firme, impuesta, bueno, con toda la finalidad de reeducación y reinserción, pero que es algo muy respetuoso, por llamarlo de alguna manera, aunque puede haber abusos legislativos también, pero digamos, la pena es un concepto jurídico. Pero lo que está ocurriendo no es la aplicación de un concepto jurídico, sino un estado de cosas, como dijimos, inconstitucionales que violan varios derechos, una pluriviolación de los derechos humanos es lo que ocurre en el sistema penitenciario de Venezuela, no solamente violación de los derechos, digamos, de libertad, sino una pluriviolación. Y esto se extiende, es lo que hemos visto en este informe que nos presentan hoy, esto se extiende más allá a las personas que no estando presos, pero que ejercen ese derecho de visita, están sometidas, tienen que someterse, se les impone esa pena inhumana y degradante que sufre el preso, que bien dice el informe, están prohibidas las penas inhumanas y degradantes, pero se le impone al preso venezolano, pero se le extiende a quienes vamos a entrar a una cárcel. Yo recuerdo las últimas visitas a cárceles o a personas en cárceles cuando yo visitaba a la jueza María Lourdes Afiuni, bueno, de toda la situación en la que nos teníamos que someter los visitantes para poder entrar, así sea como abogado, a visitar a las personas privadas de libertad. Y la última pregunta, que es la que hace el amigo, el doctor Humberto Prado, que si tuviésemos que tomar una sentencia de la Corte Interamericana para cumplir sus recomendaciones, ¿cuál deberíamos tomar? Bueno, yo diría que la sentencia del caso del retén de Katia es una sentencia muy comprensiva, muy completa, muy diseccionada en los distintos temas, desde hacinamiento hasta qué es hacinamiento, cuáles son los estándares para considerar que hay un centro de detención hacinado o no lo hay, atención médica, cómo debe ser, atención de salud, reglas y principios de personas privadas de libertad, cómo deben aplicarse y respetarse, cómo deben ser los castigos, qué límites pueden haber en esos castigos, los procedimientos, el debido proceso dentro de los centros penitenciarios. Es decir, en el sistema interamericano es respecto a Venezuela esa sentencia que si se tomara en serio, si se cumpliese con esa sentencia, ya sabemos que no existe el retén de Katia, pero si se cumpliese con esa sentencia, podrían utilizarse como estándares para el resto del sistema penitenciario en Venezuela. Bueno, lo dejo hasta aquí por razón de tiempo. Y además porque viene la mejor parte, que es la de Emil. Qué compromiso. Bueno, la pregunta que me dirigieron fue ¿qué recomendaría a los familiares cuando son requisados por las mujeres? ¿No? Entiendo que esa fue Sí, la requisa invasiva, la requisa donde las mujeres son
son tocadas, examinadas. En todo el cuerpo. Mira, aquí yo creo que hay que ser pragmático y atender incluso a la necesidad tanto del visitante como del recluso. Frente a una arbitrariedad, cuando estás condicionado de no cumplir esa arbitrariedad o no aceptar esa arbitrariedad del funcionario de seguridad, el riesgo que tienes es que no te dejen entrar. Esa es la realidad. Yo te puedo decir, no, mira, puedes reclamar, pues, no, pero es que aquí el que la va a pagar, eso también lo presencié en varias oportunidades, es el recluso que está dentro de la prisión. ¿Cuál es la mejor vía? ¿O qué es lo que se hacía cuando yo estaba allá en el observatorio o cuando tenía la posibilidad de visitar las prisiones? Pues documentarlo y acudir a las organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Prisiones, y si fuera el caso, bueno, la Defensoría del Pueblo. Pero es que cuando hay arbitrariedades de este tipo también han estado presentes las Defensorías del Pueblo. Entonces, es eso, o sea, documentar, aceptar, tener fuerza de voluntad, y acudir a los entes, en estos casos sería el observatorio, por ejemplo, y plantear la situación. Y partiendo de ahí, bueno, ya se verá qué tipo de medidas, no únicamente ante instancias nacionales, sino internacionales, se pueden adoptar. El tema penitenciario es complicado, es un tema complejo, porque inclusive en un estado de derecho sólido, de la ejecución de la pena existen arbitrariedades. El penado está obligado a cumplir con una serie de parámetros que se corresponden con el régimen. Y si no cumples, el funcionario, estoy hablando de un estado donde funciona en teoría todo conforme al derecho. El funcionario levanta un informe y dice que eres indisciplinado porque no estás de acuerdo, ¿no?, con hacer una determinada actividad. Entonces hay un estado de sumisión en la práctica del recluso con respecto a la estructura que tiene encerrado. Por eso es que dicen que la prisión es una institución total, que controla por completo. Ahora, en un estado donde no se cumple, donde no tienes mecanismos de exigibilidad y donde precisamente las organizaciones no gubernamentales surgen porque las instituciones no funcionan, lo ideal es documentar, denunciar, y cuando se tenga la posibilidad, ¿no?, de exigirle en una mesa de trabajo o en una protesta, o puntualmente presentas cuáles son las medidas cuáles son las medidas que se deberían adoptar. Y esas medidas serían estas recomendaciones, por ejemplo, que estamos dando en este informe. Muy bien, doctor. Sí, hasta los momentos esas serían todas las preguntas. Aquí Mairena, pues espero que haya quedado conforme con la respuesta. Realmente la presentación del informe, como les indiqué, pues son 78 páginas en el cual se detalla de una forma maravillosa pues todo el contexto, ¿no?, de los que han conversado hoy, en el día de hoy, los ponentes. Mi invitación pues es a que la descarguen a través de nuestra página web ovprisiones.com, y pues allí podrán detallar toda la información en el PDF. No sé, Carolina, si deseas hacer algún otro comentario. Por mi parte, pues encantada con el doctor Emil, con el doctor Carlos Ayala. Siempre es un honor aprender de ustedes y tenerlos siempre presentes en nuestros webinars. Pues nada, muchas gracias a todos.
escucharnos y oír estas intervenciones. Gracias por el apoyo al Observatorio Venezolano de Prisiones. Gracias al doctor Ayala, gracias al doctor Emil. Fue un honor tenerlos aquí hoy. Sé que sus tiempos son muy complicados y tener esto es de verdad, las gracias es muchas veces darlas, porque de verdad que acompañarnos en esta lucha, en esta presentación, son esfuerzos, algo un esfuerzo de todo el equipo del OVP. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que hayan quedado todos contentos y claros, y los invito a que oveprisiones.com, ahí está el informe. Gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias.